Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. Vamos a iniciar profundizando y escudriñando la Escritura para poder recibir el corazón de Dios que nos quiere mostrar, que nos quiere transmitir sobre la sombra de Jesucristo a todos nosotros. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de la obra del tabernáculo. Nosotros sabemos que toda obra necesita 3 puntos fundamentales. En primer lugar, los planos. En segundo lugar, los obreros. Y en tercer lugar, el capital, el dinero para el cual nosotros tenemos que utilizar para dicha obra. Vamos a hablar paso a paso de qué manera Dios realizó esta obra tan maravillosa. Erigir el tabernáculo de reunión. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los planos del tabernáculo. En Éxodo 25, del 8 al 9, se menciona: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Como vemos en la imagen y como vimos en la sesión anterior, cada parte del tabernáculo, cada estructura, cada medida, cada material, cada detalle que se utilizó para hacer el tabernáculo, todo fue dado por Dios. En ningún momento el ser humano intervino en este plano, porque Dios dijo a Moisés: conforme a lo que yo te he dicho, así tú vas a hacerlo. En los planos del tabernáculo, Moisés los recibió en el monte Sinaí. Dios le dio a Moisés estos planos para que él siguiera al pie de la letra cada detalle para edificar el tabernáculo. Este diseño era conforme a un tabernáculo que ya existía en el cielo. Por eso es que no se podían hacer cambios. Y si ya existía en el cielo, en el reino de Dios, Dios es perfecto, ese tabernáculo era perfecto, entonces no se podía hacer cambio alguno. Todo ya estaba cubierto de acuerdo al diseño que Dios preparó para Moisés. Si entraba el plan del ser humano, este ya no sería perfecto y Dios no podría habitar allí, porque Dios solamente habita en lo que está conforme a lo que Dios ha establecido. Si nosotros metemos nuestro pensamiento, si nosotros queremos hacer un cambio, esa ya no es la imagen exacta que nos transmite Dios. Si nosotros cambiamos alguna parte, ya no es conforme a lo que Dios ha dicho. Y si ya no es conforme a lo que Dios ha dicho, esa es una imagen falsa de Dios. Es una imagen falsa de lo que Dios quiere transmitirnos. Por eso los planos del tabernáculo eran exactos y perfectos. Y Moisés tenía que seguir al pie de la letra cada detalle para edificar el tabernáculo. En segundo lugar, vamos a ver a los obreros del tabernáculo. En primer lugar, se menciona a Bezaleel. Es un nombre poco común y no se toca muy a menudo en los estudios bíblicos, pero Bezaleel cumple un rol muy importante como obrero en el tabernáculo. Si nosotros leemos Éxodo 31, los versículos del 2 al 5, se menciona: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Esto es muy importante. Dios mismo le dice a Moisés quién tiene que ser el obrero que va a trabajar el tabernáculo. Aquí para nada se menciona que Bezaleel
tiene una experiencia previa, que es una persona preparada. Todo lo contrario, no se menciona absolutamente nada de él, sino se menciona que Dios lo ha llenado de su espíritu y que le ha dado sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte. Quiere decir de que todo lo que necesita Bezaleel para edificar el tabernáculo, para hacer todos los utensilios, cada detalle, no ha sido por él mismo, sino Dios le ha dado toda la capacidad para que él pueda hacer su función. Hoy en día el ser humano quiere acercarse a Dios conforme a su experiencia, conforme a su capacidad, pero Dios no recibe aquel corazón. Dios recibe aquel corazón que está dispuesto a recibir la guía de Dios exactamente, sin aumentar ni quitar nada. Conforme a lo que Dios ha establecido, Dios le da sabiduría a quien Dios quiere. Dios utiliza a quien tiene el corazón dispuesto para recibir la guía de Dios. Por eso Bezaleel es un obrero maravilloso de la obra del Señor, de la obra del tabernáculo, porque él no hizo absolutamente nada. Dios lo escogió y Dios le dio todo lo necesario para hacer su obra. Y no lo dejó solo, sino le dio un ayudante. Su ayudante se llamaba Aholiab. En Éxodo 31:6 podemos leer: y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces claramente podemos ver que Dios escogió a Bezaleel y a Aholiab y les dio la sabiduría necesaria para que realizaran toda la obra del tabernáculo. Asimismo, a las mujeres les dio sabiduría para que puedan hilar las diferentes telas y cortinas que se necesitaban en el tabernáculo. Aquí claramente podemos ver, al igual que en los planos, los obreros no intervinieron con su propia experiencia. Ellos no colocaron su propia sabiduría, sino que ellos recibieron todo de Dios para poder hacer la obra maravillosa del tabernáculo. No intervino para nada la obra del hombre. De la misma manera en nuestra vida, si nosotros queremos estar en presencia de Dios, la manera correcta es conforme a la voluntad de Dios, a través de Jesucristo, no conforme a nuestra obra. No por obras para que nadie se gloríe, se menciona en la Escritura. Por eso nosotros a través del tabernáculo podemos confirmar el corazón de Dios. No interviene la obra del ser humano, solamente interviene la obra de Dios. ¿Quién es sabio delante de Dios? Vamos a ver en Proverbios. Proverbios es libro de sabiduría. Y sabiduría que viene de parte de Dios. En Proverbios 2, el versículo 6 se menciona: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios mismo. No interviene para nada el ser humano. Lo que sale del ser humano delante de Dios no es considerado sabiduría, sino necedad. En Proverbios 9, el versículo 10 se menciona: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová. El temor de Jehová tenemos que entenderlo como tomar en cuenta a Dios, prestar nuestro oído a la palabra de Dios. Eso es tener temor de Jehová, temor de Dios. Y prestar nuestro oído a la voz de Dios es el principio de la sabiduría. Porque si Dios da la sabiduría, como hemos visto en el versículo anterior, entonces si nosotros prestamos oído a la voz de Dios recibiremos la sabiduría necesaria para nosotros también poder hacer la obra de Dios en nuestra vida. En Proverbios 13, el versículo 20 se menciona: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, si yo quiero obtener la sabiduría de Dios, yo tengo que juntarme con aquellos que tienen la sabiduría de Dios. De esa manera funciona. Porque si yo me junto con personas que no tienen la palabra de Dios, ¿qué cosa yo voy a recibir para edificar mi vida?
En Proverbios 11, el versículo 14, se menciona, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nosotros en nuestra vida necesitamos una multitud de consejeros, muchas personas que tienen establecida la sabiduría de Dios, la palabra de Dios en sus corazones, y de esa manera nosotros podemos aprender, podemos recibir la sabiduría de Dios a través de ellos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros prestamos oído a la palabra de Dios, nosotros podemos recibir la sabiduría de Dios en nuestra vida. Nosotros leyendo las Sagradas Escrituras, escudriñando las Escrituras, nosotros podemos adquirir la sabiduría de Dios sin que la busquemos. Dios mismo da la sabiduría a quien quiere. Por eso nosotros tenemos que tener una claridad en nuestro corazón. Si usted quiere ser verdaderamente sabio delante de Dios, el sabio delante de Dios es aquel que presta el oído, aquel que no habla mucho, más presta el oído a la palabra de Dios. El sabio es aquel que se junta con sabios. El sabio es aquel que tiene muchos consejeros que tienen la palabra de Dios en su corazón. Por eso nosotros a través del libro de Proverbios podemos descubrir de qué manera podemos adquirir la sabiduría de Dios en nuestra vida. El material del tabernáculo, ¿cuál fue? Principalmente oro, plata y bronce. Ya habíamos visto en la sesión anterior que en oro era aproximadamente 62 millones de dólares y entre plata y bronce 18 millones más, que hacen un total de 80 millones de dólares de presupuesto para erigir el tabernáculo. Entonces, ¿de dónde sacaron todo este presupuesto para poder edificar el tabernáculo los israelitas en el desierto? ¿Acaso un banco les dio el préstamo? ¿De qué manera ellos obtuvieron todos estos materiales, todo este presupuesto para poder edificar el tabernáculo en el desierto? Dios lo preparó todo. Dios tenía preparado todo, desde los planos, los obreros que iban a trabajar y lógicamente el presupuesto, los materiales necesarios para poder construir el tabernáculo. Quiere decir de que el ser humano no intervino absolutamente en nada. Todo fue preparado por Dios. El ser humano lo único que hizo fue seguir la guía de lo que Dios estableció. Ellos no aumentaron ni quitaron absolutamente nada. Por eso el resultado fue una obra maravillosa. Surgió el tabernáculo y Dios habitó en medio de su pueblo. Si nosotros vemos en Éxodo 12, los versículos 35 y 36, dice: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces el pueblo de Israel, al salir de Egipto, llevó consigo todo lo necesario para poder hacer el tabernáculo. Las alhajas de plata, de oro, los vestidos, todo lo necesario. Además, en Éxodo 38:8 se menciona, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esos espejos que también lo tomaron de los pueblos que conforme ellos caminaban por el desierto lo obtenían, lo que obtuvieron de Egipto, todos esos espejos de bronce fueron utilizados también para la obra del tabernáculo. Quiere decir que Dios hizo absolutamente todo, los planos, los obreros, el presupuesto. Entonces, ¿quién puede ofrendar para el tabernáculo? El sabio. Aquel que en su corazón establece, nada es mío, todo es de Dios. Dios dio el corazón a los egipcios para que ellos se despojaran de todo lo necesario en materiales para la edificación del tabernáculo. En Proverbios 15:20 se menciona: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Entonces, en Proverbios claramente aparece que la sabiduría es alegrar al padre. Si nosotros queremos alegrar a nuestro Padre Dios, tenemos que hacer todo conforme a lo que nuestro Padre ha establecido. Ese es el sabio verdadero. Busca alegría y gozo para Dios.
Por eso el gozo y la alegría de Dios es Jesucristo. Si nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, Dios nos recibirá con gozo y alegría en su corazón. ¿Qué vino primero, la ley o el tabernáculo? Para esto debemos saber la cronología del tabernáculo. En primer lugar viene la ley, en Éxodo del 19 al 24. En segundo lugar, Dios muestra el diseño del tabernáculo a Moisés en Éxodo del 25 al 30. Luego viene la desobediencia de la ley en Éxodo del 31 al 34, cuando aparece el becerro de oro. Y la cuarta parte es la construcción del tabernáculo en Éxodo del 35 al 40. Entonces claramente nosotros podemos ver que primero llega la ley y luego viene el tabernáculo. Primero Dios quiere mostrar a su pueblo cuál es su pecado delante de Dios. Quiere mostrar que ellos no pueden cumplir la ley, que ellos necesitan de alguna manera recuperar su estado inicial y estar en gracia nuevamente delante de Dios. Sin embargo, ellos desobedecen a la ley, haciendo el becerro de oro, y por eso, si solamente Dios hubiese mandado la ley, claramente vemos el resultado. Tras construir el becerro de oro, viene gran mortandad al pueblo de Israel. En un solo instante viene el juicio de Dios por no cumplir la ley. Si alguien quiere acercarse a Dios a través de la ley, lo único que va a recibir es la cara inmisericordia de Dios. Va a recibir el juicio de Dios. La paga del pecado es la muerte. Por eso vino gran mortandad. 3,000 israelitas murieron a espada de los levitas. Solamente por fallar en un punto de la ley, que fue la idolatría al momento de construir el becerro de oro. Entonces, no solamente Dios dio a Moisés la ley, sino también dio el tabernáculo. ¿Y cuál es el objeto del tabernáculo? En Éxodo 25, del 8 al 9 se menciona: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. El objeto del tabernáculo era que Dios quería habitar en medio de su pueblo, pero Dios no puede habitar en medio del pecado. Por eso Dios preparó la ofrenda de la expiación. Si nosotros vemos en el libro de Levítico, claramente se puede encontrar de qué manera el ser humano puede hacer a través de una ofrenda, la ofrenda de la expiación, de qué manera puede Dios perdonar sus pecados. Eso lo hemos visto en temporadas anteriores. Más adelante, cuando veamos el altar del holocausto, vamos a hablar un poco más a detalle y a profundidad de qué manera el pueblo de Dios podía ser libre de su pecado a través del altar del holocausto y la ofrenda de la expiación. Por eso, Dios estableció el tabernáculo. Quería encontrarse nuevamente con su pueblo. Y como Dios no puede habitar en medio del pecado, el pueblo en primer lugar tenía que redimir su pecado para que pueda ser libre y limpio delante de Dios. Si ustedes tienen dudas adicionales sobre el tema tratado el día de hoy, o tienen algunas sugerencias para nuestro programa, pueden escribirnos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.